Continuamos en este programa conociendo acerca de InnoBioPharma. Ya hemos hablado acerca del cáncer, también de la diabetes. Ahora seguimos conversando con los expertos y hablar acerca de las enfermedades neurodegenerativas. Cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a un grupo amplio o heterogéneo de enfermedades que afectan al sistema nervioso central, ¿sí? Y de que van a tener implicación en diferentes segmentos del cerebro y es así como también se van a representar las manifestaciones tan complejas y tan diversas que hay. Entonces, todo proceso, como bien la misma enfermedad lo describe, neurodegenerativo, lleva a cabo pues una pérdida de neuronas, que son las células que se encuentran en nuestro cerebro. Tenemos más de 100.000 millones de células a nivel cerebral y esta pérdida sustancialmente, ¿verdad? Con el tiempo va a ir provocando una serie de retrasos, una serie de eventos de limitaciones en la actividad tanto eléctrica como química del cerebro y que esto pues es un factor desencadenante de enfermedad. Justamente cuando el cerebro enferma, cuando el cerebro inflama, porque también se inflama, no es que genere dolor como en cualquier otra parte del cuerpo, sino que el cerebro cuando se inflama entra en disfunción. Y eso es justamente pues lo que vamos a ir viendo en el desarrollo del programa. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo la sintomatología tan compleja de estas condiciones. Y las enfermedades más comunes, estas enfermedades neurodegenerativas que al final pues son complejas, ¿verdad? De estudiarlas y de tratarlas, ¿cuáles son las más comunes en nuestro país? Si nosotros queremos formarnos una idea bastante cercana a lo que ocurre con las enfermedades más importantes, algunos cursan con trastornos del movimiento y de la marcha y algunas otras cursan con trastornos de la memoria y el aspecto cognitivo. Y algunas de ellas en algún momento se fusionan y tienen las dos cosas. Pero yo diría que temblor esencial a problemas de Parkinson, esos movimientos acelerados que hay del cuerpo, el paciente que pierde la expresión de su cara, que tiene dificultad para hablar, que pierde la motricidad en cuanto a desarrollar movimientos que tengan un propósito adecuado, que tienen trastornos de la marcha, del sueño, en fin, ese es el famoso Parkinson. No todo temblor, desde luego, es Parkinson. Y luego viene el paciente con problema de Alzheimer que va perdiendo paulatinamente la memoria. Y aquí es importante, Claudia, establecer que no toda pérdida de la memoria es Alzheimer y que hay test incluso que se desarrollan para eso y que si el test es validado, eso significa ya un proceso de Alzheimer. El problema con el Alzheimer es que es la enfermedad que más problema demencial causa. La gente se vuelve demente, pierde la capacidad de poder convivir y afecta grandemente a la familia porque ven al miembro de la familia una persona importante que en un tiempo tuvo toda una capacidad de elaborar, de convivir enajenadamente mentalmente. Alguien como una persona que tiene confusiones, que se escapa de la casa, en fin. Esas diría yo que son las dos entidades más importantes y que van desafortunadamente incrementándose. No hay en el momento actual un tratamiento que la pueda detener o resolver y que desafortunadamente causan, Claudia, incapacidad y disfunción casi total. Sí, no solamente lo sufre la persona, ¿verdad? El paciente, sino también todos los que están a su alrededor, la familia y los amigos. Quisiéramos saber entonces qué es lo que ocurre justamente en el cerebro con enfermedades como Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Claro, como bien pues, lo explicaba la doctora Aguilar, resulta de que cuando este proceso de neurodegeneración o pérdida neuronal que se tiene, pérdida celular del cerebro, siempre deja un residuo o un producto, ¿sí? Y este residuo o producto por lo general son unas proteínas. Entonces resulta de que en la condición como por ejemplo, hablando específicamente de la enfermedad de Parkinson, existe una neurodegeneración de unas células denominadas dopaminérgicas. ¿Por qué? Porque son las encargadas de producir, de secretar esta sustancia que es la dopamina tan importante en la función cerebral. Resulta de que cuando se va perdiendo o se va degenerando estas células, van dejando unas proteínas residuales que se van acumulando y lo que van provocando es de pronto de que van formando como una barrera, ¿sí? Entonces ya la transmisión del mensaje muchas veces ya no se puede ya no se puede trasladar de zona a zona adecuadamente. ¿Por qué? Porque justamente está en medio pues este acúmulo de proteínas o esta barrera
y no permite que el mensaje se comunique, y por lo tanto pues eso quiere decir de que o se va a manifestar con signos, con síntomas, con alteraciones cognitivas y todas las alteraciones que detrás de esto hay. En el caso del Alzheimer sucede algo similar. Resulta de que de igual manera el proceso de neurodegeneración en algunas zonas cerebrales va provocando la acumulación de ciertas proteínas. Hay unas proteínas denominadas proteínas tau que van formando complejos, van formando unas fibrillas, y esto pues hace de que justamente la función celular se ve alterada y no se llega a cumplir pues la función normalmente. Entonces, asociado a esto, esta misma degeneración hace de que de pronto exista también un acúmulo de estas proteínas que se denominan beta-amiloidea, que son parte importante de estas células y que justamente van ocasionando de alguna manera una barrera justamente en la transmisión tanto química como eléctrica de los mensajes, y que son parte importante de la función. Entonces vemos cómo a nivel o un poco más científico, químico, cómo este proceso va a desencadenar la progresión y la limitación de sintomatología clínica en los pacientes. Bueno, y dentro de la investigación del equipo de Innoviofarma se desarrolló un producto que se llama Norbrain. ¿Cómo fue este proceso, doctor? El proceso es interesante porque casi todas las cosas nacen por ideas y objetivos altruistas, ¿verdad? Uno de los fundadores de la corporación, que él lo hace público, estaba padeciendo de un problema de temblor esencial. Y como te digo, eso no tiene en la actualidad cura. Fíjate que les proponen a estas personas que tienen ese proceso operarlos para ponerles un chip o hacerles de alguna manera la colocación de un electrodo o algo, con los riesgos tan altos que tiene esta condición y con la problemática que da de que no puede no dar resultado y que son procedimientos carísimos. Y con la presencia del ácido rosmarínico, él mejoró ostensiblemente, a tal grado que el temblor paró, no así quedó con un grado todavía de rigidez del cuello, digamos, pero el temblor paró. Porque el temblor esencial puede dar en cualquier parte del cuerpo y te imaginas tú un músculo o un área continuamente moviéndose. Ahí nace la posibilidad, se desarrolla la propuesta, se ve que todo lo que explicó el doctor Vargas de estas proteínas que se acumulan, todo lo que se pierde de la dopamina, las neuronas que mueren, y esas son las vías biológicas que están alteradas. Y encontramos para eso los compuestos como el ácido rosmarínico, la calendulina y el sistema GABA, que van a actuar precisamente, el ácido oleico, en lo que es mejorar la transmisión, evitar que las neuronas mueran, recuperar las vainas esas de axones que él hablaba bien de cómo se transporta el mensaje de un lado a otro, y así nace el Norbrain, un producto que seguramente va a seguir causando, porque ya lo está haciendo, una mejoría notable en adultos que tienen esta condición, y probablemente este es un anticipo en niños que han tenido problemas de anoxia perinatal o hipoxia perinatal. Significa estos niños que por alguna razón no respiraron adecuadamente en el último momento del parto, ¿verdad? Así que así nace el Norbrain y estamos ahí atentos a ver todos los resultados clínicos que hay alrededor del uso del mismo. Y con un respaldo científico en todos los componentes de Norbrain, ¿verdad? Totalmente. Hay diferentes estudios, hay evidencia científica que respalda justamente la acción de estas moléculas y cómo tienen influencia también pues a nivel cerebral. Justamente pues el doctor mencionaba de que no existe pues muchas veces un tratamiento curativo para esas condiciones. Sin embargo, sí podemos impactar mucho en la calidad de vida del paciente, y justamente el respaldo que hay detrás de esto, cómo actúan estas moléculas, cómo favorecen muchas acciones a nivel cerebral, van a tener la capacidad de alguna manera de llegar a generar un equilibrio o a sopesar esta gran pérdida que se está teniendo continua y de que es condición o que genera, ¿verdad?, la sintomatología y la enfermedad. Entonces, vemos cómo existen diferentes estudios que se han hecho, más que todo pues a nivel europeo, a nivel de Asia. Hay algunos estudios aquí centroamericanos que vienen y respaldan justamente la acción de estas moléculas. Entonces, yo creo que detrás de esto pues hay una ciencia, ¿sí?, y que justamente se tiene impacto en esa condición.
¿Y cómo trabaja entonces este producto maravilloso que tiene el respaldo científico? Ya lo hemos corroborado en las enfermedades que ya hemos mencionado, que son neurodegenerativas. Platicábamos acerca de que estrés oxidativo y neuroinflamación son dos de los factores fundamentales. Y estas moléculas corrigen el estrés oxidativo y corrigen la neuroinflamación. Y luego de eso, el doctor Vargas explicaba muy bien cómo se acumulan estas proteínas. Proteínas tau, alfa-sinucleínas, proteínas beta-amiloides que, Claudia, forman una brea, forman unos ovillos, forman unas cintillas. Es como que un alambrito de luz tuvieras que se pelara en uno de los extremos y que todos esos pelitos que salen se acumularan y ya no permitieran la transmisión. Corrige, resuelve, regenera y vuelve a recuperar la función que se perdió. Así es como actúa los componentes de Norbrain en lo que es la función de las neuronas y la transmisión de los impulsos que tienen que ver con si mi cerebro me da la orden de que yo mueva un brazo, lo pueda hacer, y no que el brazo se esté moviendo sin que el cerebro se lo haya ordenado. Increíble. Quisiéramos saber los testimonios o las experiencias que ustedes han tenido al observar a los pacientes después de haber utilizado o de estar utilizando Norbrain. Sí, totalmente. Tenemos un caso particular de hace poco tiempo, justamente, un muchacho que veíamos que empezó con ciertas alteraciones, tanto de pérdida de movilidad del lado izquierdo del cuerpo y justamente teniendo inconveniente desde la cara hasta el pie, ¿sí? Generando parálisis facial, generando disminución de la movilidad, tanto miembro superior como miembro inferior, y resulta de que el diagnóstico pues, al que se llegó conjuntamente con el doctor Aguilar y el doctor Labarrera, quien es un neurocirujano que también pues, está a la vanguardia con nosotros, el diagnóstico pues, fue una esclerosis múltiple en donde se empezó a dar tratamiento con Norbrain. Obviamente se utilizaron también otros tratamientos a base de esteroides y demás que pudieron venir y favorecer la acción de manera rápida y de manera adecuada. Entonces hubo una mejoría justamente en el paciente y esto significa volver a recuperar otra vez esa pérdida de movilidad, esa dificultad, esa parálisis facial que tenía. Entonces justamente pues impactó en la calidad de vida del paciente y es justamente lo que se quiere. Tal vez no estamos hablando de que encontramos el tratamiento curativo, sin embargo mejoramos la condición o la limitación física que él tenía en ese momento. Entonces yo creo que a la larga pues el tratamiento o el respaldo que hay detrás de Norbrain es bien grande y queremos impactar en ello, en la calidad de vida de todos nuestros pacientes para que vayan mejorando, para que vayan progresando y no caer en tanta limitación, que es lo que hoy en día vemos con tanto problema o trastorno neurodegenerativo. Y al ver este tipo de casos y los resultados tan positivos que están teniendo los pacientes, creo que es el premio y la satisfacción para ustedes como médicos, ¿verdad? Y también, por supuesto, para todos los que trabajan en esta corporación. ¿Recomendaciones que quiera brindarnos, doctor? No interprete usted mismo sus síntomas ni sus signos. Acuda a un médico, si no tiene certeza de lo que el médico le brinda, acuda entonces a un especialista. Tenemos, como Claudia muy bien lo dice, páginas, teléfono, WhatsApp, donde usted puede informarse, de tal forma que atienda temprana la salud. Lo que tú dices, corrija los factores de riesgo que son modificables, ¿verdad? Factores conductuales, alimenticios, exposiciones a tóxicos, tabaco, alcohol en exceso, en fin. Y nosotros estamos para atenderlo. La recomendación es que estos productos, estas biomoléculas actúan. Son naturales, no tienen efectos adversos. Los instamos a que cualquier condición que tengan de esta naturaleza puedan consultar. Tenemos especialistas en el área que corroboran los diagnósticos y ahí viene la posibilidad de darles una terapia adecuada, aún que ya estén tomando medicamentos convencionales. Y ustedes mismos también, dos de los doctores que atienden las clínicas se encuentran acá. Recuerde que también están ellos ahí dispuestos para poder ayudarle y brindarle una consulta sin ningún costo. Continuamos. Y de esta forma ponemos punto final a un programa más. Los investigadores médicos siempre ayudándolos a que ustedes tengan toda la información necesaria de las diferentes enfermedades y esos consejos y tips tan oportunos para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Esperamos que todo lo que haya escuchado haya sido de su utilidad y, como siempre lo decimos, que los consejos los ponga en práctica, que es lo más importante. Nos vemos en una próxima. Cuídese.